HCI Colab, red colaborativa para soportar los procesos de enseñanza-aprendizaje en el área de interacción humano-computador a nivel iberoamericano. Un año de webinars en interacción humano-computador. Bienvenidos a esta sección de webinars. Hoy nos acompaña Silvana Aciar desde la Universidad Nacional de San Juan, Argentina, con el tema Sistemas Recomendadores y Minería de Opiniones. Buenos días a todos. Voy a comenzar mi presentación. Voy a hablar del tema que estoy investigando, que son los sistemas recomendadores y cómo la minería de opiniones puede ayudarnos a resolver muchos de los problemas que están teniendo los sistemas recomendadores en cuanto a la precisión de recomendación. Hoy en día, digamos, ¿cierto? El número de usuarios de Internet está aumentando año a año, aunque creemos que todos estamos conectados a Internet. Cada año, digamos, hay acceso de más usuarios a Internet. Y con respecto al año pasado, hubo un aumento del 7% y alcanzan los 4.540 millones de usuarios de Internet. Esto ocasiona que haya mucha información, muchas páginas web conteniendo información, ¿cierto? Por ejemplo, esta es una consulta que hice el año pasado de hoteles en Manizales y los resultados fueron 1.620.000 páginas web conteniendo información de hoteles en Manizales. Entonces, como vemos, el problema ahora ya no es el de no tener información, sino es el de la sobrecarga de información. Tener demasiada información y esto también puede dificultarnos a la hora de tomar algunas decisiones. Por ejemplo, ahora digamos que estamos en confinamiento, no tenemos más tiempo libre y tenemos que hacer cosas, digamos, dentro del hogar, lo que hacíamos afuera. Y son problemas, digamos, que me está pasando a mí, qué película puedo ver, ¿no? A la hora de tomar la decisión de qué película puedo ver, por ejemplo, Netflix me recomienda muchísimas películas, ¿no? Un sinnúmero de películas y estoy horas viendo cuál es la que puedo ver. También, por ejemplo, ahora con este confinamiento, digamos, quiero ahorrar, digamos, en cuanto a mercadería y no gastarme de stock para salir lo menos posible a comprar cosas afuera. Entonces muchas veces busco por internet recetas de cocina fáciles y rápidas y un sinnúmero de recetas, ¿no? Y estoy horas y horas viendo qué es lo que puedo hacer. Y cuando quiero cocinar a lo mejor ya no tengo tiempo y hago lo mismo de siempre. Otra decisión, digamos, que estoy tomando ahora y consulto mucho internet es para ver qué libro puedo leer y online, ¿no? Porque ya no puedo comprar libros, no puedo ir a la librería y tampoco, digamos, trato de evitar de que haya menos personas en la calle, entonces tampoco encargo libros que nos traigan a la casa. Y me encuentro con un sinfín de opciones para ver. Esto al final me consume tiempo, ¿no? Entonces, como solución a estos problemas, lo que han surgido son los sistemas recomendadores. ¿Y qué es lo que son los sistemas recomendadores? Son sistemas que en base a información que proporcionan los usuarios, de sus gustos, de sus preferencias, ¿cierto?, recomiendan el mejor producto que se adecue a sus necesidades y sus requerimientos, ¿cierto?, desde un sinfín de opciones disponibles hoy en día. Para realizar las recomendaciones se necesita información del usuario, lo que se denomina perfil del usuario, e información de los productos y servicios y métodos para recomendar esos productos y servicios a los usuarios adecuados. Ahora, ¿qué diferencia existe hoy en día, ¿no?, entre un buscador y un sistema recomendador? La diferencia está en buscar y descubrir. Por ejemplo, el buscador lo que hace es buscar, ¿no?, es localizar un objeto conocido dentro de un sinfín de opciones. En cambio, el sistema recomendador lo que hace es tratar de descubrir dentro de un espacio prometedor de opciones algún objeto que está parcialmente especificado o desconocido para el usuario y presentárselo. ¿Qué pasa? Que para que funcionen bien los sistemas recomendadores, la clave está en crear el perfil del usuario.
Eh, el perfil del usuario se puede crear mediante dos formas, dos maneras. Una de forma explícita, que es cuando el usuario ingresa la información al sistema mediante cuestionarios o por medio de, por ejemplo, cuando uno se loguea, uno se registra en algún sistema. Y de forma implícita, que es cuando el sistema trata de predecir e inferir las preferencias, los gustos y las necesidades de los usuarios cuando éste interacciona con un sistema con el sistema, ¿cierto? Y lo que se está utilizando ahora para crear el perfil del usuario es una combinación de ambos enfoques. Ahora bien, para crear este perfil del usuario se puede ir desde la forma más simple, que es que el usuario ingrese la información al sistema, información demográfica, por ejemplo, la edad, el género o la localización por medio de las direcciones IP. También esto se va complicando a medida de que vamos queriendo tener otra clase de información de los usuarios, por ejemplo, los intereses, las preferencias, registro de compra, comportamiento del usuario, hasta la forma más compleja, que es que el sistema trate de saber todo lo que hace el usuario durante un día o durante todo el ciclo de vida. Esta es la forma más difícil y también, digamos, intervienen los términos de privacidad de la información del usuario. En este sentido, yo creo que el que lo está logrando es Google, ¿no? Yo le digo el gran hermano, porque, por ejemplo, en mi caso personal, él sabe casi todo lo que, o guarda información de todo lo que yo hago durante el día, porque interactúo con muchos componentes de ese sistema y tanto en la casa, en el trabajo, ¿cierto? Por medio de la computadora, del celular, entonces yo creo que él es el que registra casi toda la información que realizo durante toda la información de las actividades que realizo durante todo el día. Ahora bien, se tiene información del perfil del usuario, pero ¿cómo se realizan las recomendaciones? Existen tres métodos en la literatura, ¿no? Tres enfoques principales. El más básico es el filtrado basado en contenido, donde se recomiendan productos productos o servicios a un usuario en base a lo que a él le ha gustado en el pasado. Otra forma de realizar las recomendaciones es el filtrado colaborativo, donde se le recomienda a un usuario productos que le han gustado a usuarios con características y perfiles similares al usuario al cual se está recomendando. Y un tercer enfoque, que es el más actual, ¿no? Que es el más complicado también, porque no solamente se considera información del producto o servicio y del usuario, sino información del dominio del contexto tanto del producto como del usuario. Este tipo de filtrado engloba todos aquellos métodos más complejos de inferencia y que considere, por ejemplo, los métodos basados en conocimiento son más complicados de implementar y también es más complicado de obtener información de los usuarios, del contexto y de los productos. Generalmente no se utiliza un solo método para realizar las recomendaciones, sino que se utilizan dos o más métodos para suplir las desventajas de cada uno de los métodos. Ahora bien, para que esto funcione, ¿cierto? Y las precisiones de las recomendaciones sean más altas, ¿cierto? Digamos, lo que es necesario es obtener información. Muchos de los problemas asociados con sistemas recomendadores es la escasez de información. De la información en cuanto, por ejemplo, al feedback de los usuarios. Es decir, por ejemplo, en Netflix, ¿cierto? Una película, muchas veces vemos las películas que nos han recomendado. El feedback del usuario es muy necesario para que las futuras recomendaciones sean más precisas y mejor. Es evidente, por ejemplo, que en Netflix 98,8% del feedback de los usuarios es no conocido. A nosotros no nos gusta dar mucha información y tampoco decir si nos gusta o no nos gusta algo que usamos, digamos, o que vimos anteriormente. Entonces, esto ocasiona que las recomendaciones sean poco precisas. Otro de los problemas asociados a los sistemas recomendadores y que siempre se ha tenido y se sigue buscando soluciones
es el arranque en frío. El arranque frío se da por dos condiciones, dos situaciones. Una es cuando se tiene un ítem nuevo que no se sabe, o un elemento, un producto, un servicio que no se sabe a quién recomendar, porque no ha tenido valoraciones antes o información sobre si le puede gustar o no a alguien ese producto o servicio. Y otra es cuando ingresa un usuario nuevo a un sistema. Soy nuevo en Netflix, ¿no? ¿Qué me va a recomendar, cierto? Si no sabe nada de mí, solamente a lo mejor lo que yo puse en el ingreso o en el logueo a Netflix. Entonces, siempre se han tenido estos problemas, se siguen teniendo y se han estado buscando soluciones. Las soluciones más antiguas estaba en que el usuario diga explícitamente sus gustos, sus preferencias, por ejemplo, utilizando cuestionarios o en el registro, o poniendo, por ejemplo, presentando interfaces donde el usuario dice me gusta esto, no me gusta esto, pero muchas veces nosotros, ¿cierto?, somos reacios a dar cierta clase de información, o también no es abrumador a nosotros que nos presenten un cuestionario que tenemos que llenar, responder o decir me gusta, no me gusta esto o esto otro. Entonces también surgieron otras soluciones, como por ejemplo recomendar los productos más populares en la comunidad de usuarios. Cuando yo entro a Netflix la primera vez me recomienda las películas más taquilleras, ¿cierto? O las películas más vistas por otros usuarios. O también tienen en cuenta, por ejemplo, la zona en la que donde estoy accediendo, el país, por ejemplo en Argentina, y me dicen las películas más vistas en Argentina o los top 10 películas más vistas en Argentina son estas. Y lo que ahora se está avanzando para solucionar estos problemas es tratar de analizar y obtener información de las preferencias, los gustos de los usuarios desde la información disponible de ellos en Internet, ¿cierto?, en la web y específicamente en las redes sociales. Y es acá donde surge cómo las opiniones de los usuarios nos pueden ayudar a suplir el problema de falta de información sobre sus gustos y preferencias para un sistema recomendador. Nosotros sabemos que como participamos mucho en Internet, ¿no?, en la web, nos gusta mucho escribir sobre lo que a nosotros nos gusta o no nos gusta. No tanto evaluar, no tanto llenar formularios, sino escribir opiniones sobre los productos, ¿cierto?, los servicios. Por ejemplo, hacemos una compra en Mercado Libre y nos gusta escribir si nos gustó, si estamos en desacuerdo de lo que, cómo recibimos el producto o si el producto suple nuestras necesidades o no. Todos estos comentarios es muy importante, ¿cierto?, para obtener información de los usuarios. También hay cada vez más evidencia de que estos comentarios influyen mucho sobre las decisiones de otros compradores, ¿cierto?, o otros consumidores. Por ejemplo, cada vez que yo voy a viajar, lo primero que hago es buscar el hotel, ¿cierto? Y cuando busco el hotel, ¿qué hago? Lo primero que hago es ver los comentarios, las opiniones de otros usuarios sobre lo que escribieron sobre ese hotel. Ver si esas opiniones me pueden ayudar o no a, digamos, tomar decisiones. Entonces, los sistemas recomendadores ven como una gran fuente de información las opiniones que escriben los usuarios sobre productos o servicios para predecir recomendaciones de nuevos productos o servicios. Pero ¿qué pasa? Canalizar todas estas opiniones, ¿cierto?, manualmente consume mucho tiempo. Es casi imposible. ¿Cuánto tiempo estamos nosotros leyendo las opiniones de gente sobre los hoteles en los cuales vamos a alojarnos cuando vamos de viaje, ¿no? Entonces, como solución a este problema surgió lo que es la minería de sentimientos, la minería de opiniones. El propósito de la minería de opiniones es automatizar el proceso de análisis, ¿cierto?, el procesamiento de estas opiniones en forma automática y a gran velocidad y alta precisión. Ahora bien, la minería de opiniones, ¿cierto? Hay tres informaciones básicas que se pueden obtener desde las opiniones que escriben los usuarios sobre un producto o un servicio.
La primera es la detección de polaridad, que permite saber si una opinión es positiva o negativa. Por ejemplo, el hotel tanto es malo, ¿cierto? También se puede analizar la opinión que tienen los usuarios sobre ciertas características de los productos o servicios. Por ejemplo, no saber tanto si el hotel es bueno o malo, sino qué servicio o qué características de ese hotel es buena o mala. Por ejemplo, la habitación es buena, pero el servicio de limpieza es malo, o la habitación es buena y el desayuno es malo. Entonces son opiniones que les dan o valor que le dan a ciertas características de los productos o servicios. Aparte, también existe el análisis de las emociones, es decir, que se analiza qué emociones, digamos, están involucradas en la opinión que expresa el usuario. Por ejemplo, estoy feliz porque el hotel es bueno, ¿cierto? O estoy decepcionado de la limpieza del hotel. Para realizar la minería de opiniones, lo que se emplea son métodos de minería de texto, los cuales tratan de descubrir ciertas palabras tales como el mejor, me gusta, horrible, roto, no funciona, para poder evaluar ciertas características evaluar ciertas características de productos o servicios, o también para poder obtener palabras que representen el estado de los usuarios al interaccionar con ciertos productos o servicios. Todos estos métodos de minería de opiniones, que ocupan métodos de minería de texto, lo que tratan de obtener, ¿cierto?, es una representación estructurada de la información, porque como sabemos todas estas opiniones tienen una estructura, no tienen una estructura, está en formato de texto, y para poderla procesarla mejor se necesita tener una estructura que represente la información relevante de las opiniones y que sea relevante también para realizar las recomendaciones. Es por eso que se necesita una estructura. Nosotros trabajamos con ontología. Esta ontología tiene información relevante de las opiniones y en forma estructurada. Y para obtener la información de las opiniones y mapearlas dentro de la ontología, utilizamos procesos de minería de texto. Por ejemplo, la información que puede contener en forma estructurada una ontología desde una opinión de un usuario es información sobre el objeto, el producto o servicio del cual se está opinando, información del usuario que opina e información de la opinión que le da a ciertas características del producto o servicio. Acá vemos un ejemplo de una ontología ya mapeada, ¿cierto?, de una opinión que ya está estructurada en una ontología, donde podemos ver que un usuario opina sobre una cámara digital, el usuario que opina y la fecha, y también podemos ver la opinión que tiene por cada una de las características del producto o servicio, por ejemplo, bueno, malo, ¿cierto?, para ciertas características del producto o servicio. Para esto se utilizan métodos de minería de texto. No los voy a explicar, digamos, por el tiempo que tengo, no voy a entrar en detalle, voy a mostrar un ejemplo muy abstracto de lo que se quiere obtener y cómo se obtiene. Por ejemplo, esta es una opinión, está en inglés porque nosotros lo que realizamos es análisis de opiniones escritas en el idioma inglés, lo queremos hacer para el español también, pero por ahora estamos con el idioma inglés. Por ejemplo, nosotros fuimos con mi marido y pedimos habitaciones en el interior. El ruido no nos dejó dormir, el servicio es excelente, pero las habitaciones son pequeñas, un poco frías. La habitación, aunque tuviera la calefacción prendida, pero las ventanas no cerraban bien. No era nada elegante, pero para una estancia corta estaba bien, y el desayuno, que era café y medias lunas o croissant, estaba bien. Entonces, aplicando los procesos de minería de opiniones, ¿cierto? Lo primero que se hace es, digamos, analizar cada una de las sentencias, y después con métodos de minería de texto
Nosotros utilizamos método supervisado, quiere decir que tenemos un conjunto de datos etiquetados para poder obtener un modelo y ese modelo aplicarlo después a lo que es las opiniones para obtener la clasificación de las opiniones en positivas o negativas. Acá se aplicó un proceso de minería de texto donde se pudo clasificar cada una de las sentencias en positivas, negativas, neutral, relevantes, no relevantes. Y luego de que cada una de las sentencias pudo ser clasificada, se pudo obtener información para completar la ontología y como resumen nosotros tenemos, digamos, en forma estructurada y de toda la opinión que se escribió, de todo el texto que se escribió, nosotros tenemos solamente esta información. Por ejemplo, la opinión para ciertas características del hotel. Las habitaciones interiores fueron buenas, el ambiente es malo, las ventanas eran malas, la calefacción mala, la cama buena, la ducha buena y el desayuno malo. Esta es la información que al final obtenemos de las opiniones, ¿cierto?, que se escribió anteriormente. Ahora bien, esta información, digamos, obtenida es la evaluación positiva o negativa de ciertas características, por ejemplo, del hotel. Por ejemplo, nosotros sabemos que la ventana es mala, pero para mí, por ejemplo, la ventana es mala, yo quisiera saber por qué es mala, o es pequeña, o por ejemplo en este caso no se cerraba bien, o no entraba mucha luz, era oscura, ¿cierto? Entonces, por medio de los procesos actuales de minería de opiniones, ¿cierto?, simplifican tanto el análisis y que perdemos mucha información que nos es útil, ¿cierto? Por ejemplo, las frases "el ruido no nos dejó dormir", "excelente servicio", "para una corta estancia está bien", esa es información valiosa, ¿cierto? Que ahora, digamos, es más valiosa para nosotros, ¿cierto? Y, por ejemplo, es la información que yo busco a la hora de ver qué es lo que opinan los usuarios los usuarios de ciertos productos o servicios cuando yo quiero usar esos productos o servicios. Entonces, nuestro aporte desde la hora de la investigación, ¿cierto?, es tratar de obtener esa clase de información, que nosotros la denominamos experiencia del usuario. No es solamente saber si fue buena o mala, sino otra clase de información que nos permita saber qué experiencia tuvo con el producto o servicio, más que buena o mala, o más que la evaluación positiva o negativa de ciertas características. Y es acá donde hemos definido un conjunto de categorías, por ejemplo, categoría de evaluación, sensación, recomendación, usuarios, destinatarios, ¿cierto? Y un método basado en reglas que nos permita analizar las opiniones escritas y obtener esta clase de información. Las categorías que nosotros hemos definido, ¿cierto?, aún están bajo estudio, o sea, siempre esto está mejorando, es un trabajo muy reciente desde el año pasado. Es, por ejemplo, la categoría de evaluación. En la categoría de evaluación reunimos todas aquellas expresiones que un usuario usa para evaluar las características de un producto o servicio, que es lo que se ha estado haciendo actualmente con los métodos de minería de opiniones, es lo que he presentado hasta el momento. En la categoría sensación tratamos de agrupar todas aquellas frases, ¿cierto?, analizar aquellas frases que denotan el estado emotivo, ¿cierto?, del usuario al interactuar con el producto o servicio. En la categoría de recomendación analizamos y obtenemos todas aquellas frases que el usuario escribe cuando recomienda o sugiere el producto para algo o para alguien. Y los usuarios destinatarios tratamos de identificar todas aquellas sentencias que involucran a todas las personas, no solamente al que escribe, que participan de la interacción con el producto o servicio. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo donde en la categoría de evaluación irían frases como, por ejemplo, excelente servicio, pero las habitaciones muy pequeñas. En la categoría sensación, no estoy feliz con la estadía en el hotel, ¿cierto?
En la categoría recomendación, por ejemplo, irían frases como hotel para viajeros pero sin niños. Y en la categoría usuario destinatario irían frases como fuimos dos adultos y una mascota. Bien, ¿cómo hicimos nosotros para obtener el método que nos permita clasificar opiniones en esta categoría? Lo primero que hicimos es tratar de dotarnos de un conjunto de datos, ¿cierto?, para poder hacer las pruebas y utilizamos un conjunto de datos disponibles en TripAdvisor de diferentes opiniones de hoteles, ¿no? Los datos contenían información como el autor, las fechas, los comentarios y la clasificación de las características del hotel, y las opiniones iban de una frase a 26 frases o sentencias. Nosotros creamos este conjunto de datos gracias a la participación y colaboración de 50 colaboradores de la universidad, del grupo de investigación Contactos que tenemos. Pudimos etiquetar manualmente 100.000 opiniones, ¿cierto?, para obtener este conjunto de datos etiquetado y en forma manual para poder hacer las pruebas. Una vez que obtenemos este conjunto de datos, automáticamente lo que hicimos es tratar de saber cuáles eran las palabras más frecuentes para cada una de las categorías involucradas en el conjunto de datos. Y es así como tuvimos que para la categoría evaluación, por ejemplo, las palabras más frecuentes eran bueno, bien, malo, sucio, roto, excelente. Para la categoría sensación, vimos que las palabras más frecuentes eran el mejor, aburrido, feliz, satisfecho, no me gusta, ¿cierto?, estoy descontento. Para la categoría recomendación, las palabras más frecuentes eran las palabras, por ejemplo, yo lo recomiendo, aviso, sugiero, para, digamos, palabras como vacaciones, la localización, ¿sí? Y después para la categoría usuario destinatario, vemos que las palabras más frecuentes eran familia, novio, amigo, gente joven, experto, padre. Entonces, lo que nos pusimos a hacer ahora era analizar este conjunto de palabras más frecuentes para cada una de las categorías. ¿Con qué fin? Con el fin de obtener, digamos, la categoría sintáctica de cada palabra para ver cómo relacionábamos con WordNet para poder analizar cada una de las palabras involucradas en la sentencia. Y es así como llegamos a la conclusión y a la relación que las palabras más frecuentes en la categoría evaluación estaban relacionadas con la categoría sintáctica en WordNet de que eran adjetivos. La categoría sensación, las palabras más frecuentes eran verbos que denotaban emoción, verbos que denotaban percepción y verbos que denotaban cambios de ánimo. En la categoría recomendación, las palabras más frecuentes de las frases involucradas en esta categoría era la palabra para, también sustantivos de acción, también los verbos de estado, verbos de consumición, los verbos de comunicación, los verbos también, palabras verbales de tiempo. Y para la categoría usuario destinatario, vemos que las palabras relacionadas en esta categoría, ¿cierto?, eran sustantivos de personas, sustantivos de grupo, por ejemplo, gente es un sustantivo grupal, y sustantivos de animales, por ejemplo, mascota es un sustantivo animal. Es así como relacionamos las categorías con las categorías sintácticas de WordNet de cada palabra. Y esto nos permitió obtener este conjunto de reglas. Por ejemplo, vemos si una palabra, la categoría sintáctica de una palabra involucrada en una sentencia, ¿cierto?, pertenece a un adjetivo en la categoría sintáctica de WordNet, entonces esa sentencia era clasificada en la categoría evaluación. Es decir, que nos indicaba que esa sentencia estaba evaluando algo o parte del producto, digamos, en la opinión del usuario. Esto nos permitió realizar un método, ¿cierto?, que nos permite automáticamente analizar
las opiniones. Este método estaba compuesto por varios pasos. Primero era obtener las sentencias, porque como dijimos estaba en forma desestructurada, entonces teníamos la sentencia en forma estructurada. Después por cada sentencia aplicábamos el etiquetado morfológico. Nosotros aplicamos el Part of Speech Tagging de Stanford para ver por cada palabra si era un verbo, si era un sustantivo. Después analizamos la estructura léxica utilizando WordNet y luego, una vez que teníamos la estructura léxica, nos permitía clasificar cada una de las sentencias en alguna de las categorías que antes habíamos, digamos, por adultos y una pequeña. Suerte que nos tocó una habitación que está en el interior. Supuestamente tenían que ser más tranquilas que las que da a la calle. Para una noche es perfecta, esto es para viajeros y el desayuno está ok. Entonces, por medio de ese proceso, nosotros teníamos cada una de las sentencias. Después aplicábamos el etiquetado morfológico, donde podíamos ver por cada palabra si era un verbo, un sustantivo, un pronombre, una conjunción, un determinante. Y después lo que hicimos es, como veíamos que para las reglas no necesitamos ni adverbios, ni conjunciones, ni determinantes, ni números y pronombres, estos se descartaron. Entonces nos quedó un conjunto mucho más pequeño de palabras simples por cada una de las sentencias, y estas eran las palabras que íbamos a analizar. Es decir, que de todas las frases escritas, solamente por ejemplo de la primera sentencia, que habían tantas palabras escritas, nos quedamos con 2 palabras a analizar. Una vez que teníamos estas 2 palabras, las relacionábamos con la categoría sintáctica de WordNet, es decir, que lo que era, por ejemplo, adulto era un sustantivo de persona y chica también era un sustantivo de persona, y podíamos aplicar las reglas. Entonces, al aplicar las reglas que habíamos definido, teniendo en cuenta la estructura sintáctica de cada palabra, pudimos ver si clasificar cada sentencia en alguna de las categorías. Es así que, como de la opinión general, nosotros pudimos decir que la frase fuimos 2 adultos y una chica era de la categoría usuario destinatario. La frase tuvimos suerte de tener una habitación en el interior, o esto es para viajeros, estaba asociada a la categoría recomendación. Y la frase, por ejemplo, de el desayuno es ok, iba a la categoría de evaluación. Y es por eso que hicimos una prueba, una página web donde un usuario, por ejemplo, podía pedir recomendaciones de hoteles según ciertas características o la información que él necesite, y nosotros le recomendábamos hoteles, pero le recomendamos opiniones de esos hoteles solamente en respuesta a la petición que él hacía. Por ejemplo, hoteles que permitan mascotas, era una solicitud, y el sistema le presentó 2 opiniones de 2 hoteles que den respuesta a esa solicitud. Por ejemplo, no solamente le recomendó hotel tanto y hotel tanto, sino también le presentó las opiniones, que es lo que nosotros deseamos o leer y tener a la hora de tomar nuestra decisión. Por ejemplo, le presentó un hotel que, por razones de privacidad, hemos ocultado, digamos, para las publicaciones el nombre del hotel. Es un hotel que admite mascotas, tiene una localización conveniente y se puede ir a todos los teatros de Broadway. El hotel tanto, ¿cierto? Este es un hotel que permite mascotas de todo tamaño y que no se sorprenda si al caminar, ¿cierto?, por el pasillo escucha muchos ruidos de los ladridos de las mascotas alrededor. Bueno, eso es lo que hemos hecho hasta ahora. Creo que me he ocupado menos tiempo del disponible, me he estado pendiente del tiempo. Quería presentarles más o menos lo que estamos trabajando, y bueno, cualquier consulta ahora estoy disponible para responder. Si quieren de César, ¿qué pasa con la privacidad de datos en los sistemas recomendadores? Este es un tema crucial, digamos. Por ahora, cada vez que los sistemas recomendadores, digamos, lo que necesitan es más información del usuario, y nosotros somos los que tenemos que tener en cuenta la privacidad. Nos registramos en un sistema y aceptamos todo, ¿cierto? Y no nos fijamos en las letras
chiquitas de los, digamos, que estamos, de las letras chiquitas, digamos, que estamos aceptando, ¿no? De los términos que estamos aceptando. La privacidad de los datos en los sistemas recomendadores se trata de no, o sea, se utilizan los datos, ¿cierto? En los términos que nosotros aceptamos, y lo que se trata es de no divulgar los datos sensibles, sino utilizarlos y presentar información que sea adecuada para los usuarios. Casi siempre nosotros lo que hacemos es aceptar estos términos y condiciones, ¿cierto? Entonces, no hay mucho, digamos, o sea, se está solucionando de esa forma. Otra pregunta es, de igual forma, ¿cómo evitar datos que no son correctos, que se pueden obtener vía opiniones de cuentas falsas? Ese es uno de los campos que nosotros no le hemos metido para investigar tanto, ¿cierto? De las cuentas falsas, pero se están haciendo mucho. Hemos llegado a analizar un conjunto de datos de cuando estábamos analizando las opiniones en TripAdvisor y nos hemos dado cuenta de que hay opiniones que tienen un mismo patrón y siempre son las mismas para ciertos hoteles, entonces creemos que esas opiniones son realizadas por gente afines a esos hoteles y que están, digamos, creando opiniones falsas para beneficios de ellos. Es lo que hemos llegado a analizar hasta ahora, no nos hemos involucrado mucho en ese tema. Sí, Patricia, otra de las preguntas que me hace Patricia es que si es interesante guardar información sobre el género de la persona que opina. Eso sí, y lo hemos visto mucho, porque generalmente los que opinan mucho no son las mujeres, sino los hombres. Eso lo hemos estado analizando. Y creemos que vamos a empezar a hacer un trabajo sobre género y la ingeniería de opiniones, ¿no? Porque es importante guardar del género. La forma en la que opina una mujer y un hombre también es diferente, la hemos analizado, ¿cierto? Pero no de una forma científica, sino son, digamos, apreciaciones nuestras al momento de analizar las opiniones. Y es importante guardar el género de una persona, porque también del género depende muchas veces de las recomendaciones que hacemos, recomendaciones grupales. No es lo mismo recomendar una película a un grupo de hombres que a un grupo de mujeres y en las situaciones en las que está el hombre y la mujer en ese momento. Por ahora un estudiante de doctorado está realizando un trabajo doctoral en recomendaciones grupales teniendo en cuenta las relaciones la influencia de las relaciones que existen entre el género y también entre las personas. Otra pregunta es cómo se llega a especificar la UX en el modelo de usuario en el sistema recomendador. Bien, Jaime, eso es lo que nosotros estamos haciendo. Hemos migrado de minería de opiniones, ¿cierto? Pero es un término que, por ejemplo, en un paper que yo envié lo puse en minería de experiencia de usuario, ahora, más que nada para poder obtener la experiencia del usuario en el sistema recomendador. Porque hasta ahora los sistemas recomendadores solamente tienen en cuenta si me gustó o no me gustó, ¿cierto? O el contexto, en qué contexto me gustó o no me gustó. Pero no tienen en cuenta muchas veces por qué no me gustó, qué es lo que no me gustó, con quién estuve cuando me gustó, ¿cierto? Entonces, eso es lo que tratamos nosotros de hacer en digamos, en este trabajo. Lo que pasa es que esa información es difícil de obtener de forma explícita. Es decir, una vez que uno ve una película, ¿cierto? Y dice, no me gustó, pero no da más explicaciones. No me dice, no me gustó porque estuve con porque no me sentí en ese momento mal, porque a lo mejor la conexión a internet no era buena y la película se cortaba, directamente no me gustó. Entonces es esa clase de información, de experiencia de usuario, la que nosotros queremos involucrar en los sistemas recomendadores. Entonces, para obtener esa información, como dije, no es fácil obtenerla de forma explícita, entonces sí tenemos que irnos a analizar los comentarios. Pero al analizar los comentarios de los usuarios, hasta ahora solamente se ha tenido en cuenta si es buena o mala, pero no esta clase de información que es la que nosotros aportamos acá, que es la que queremos obtener sobre la experiencia que ha tenido el usuario al interaccionar con el producto o servicio para poder incluirla con los me gusta o no me gusta
¿cierto? Para poder hacer las recomendaciones. Hasta ahora hemos obtenido buenos resultados. La precisión de las recomendaciones han aumentado teniendo en cuenta también este tipo de información de la experiencia del usuario. No sé si he respondido a las preguntas o necesitan alguna otra explicación. Muchas gracias a todos y que tengan buen día. De nada, un abrazo. Un año de webinars en interacción humano-computador.